Hola, buenas. Vamos a proceder a explicar lo que es este proyecto de PHP. Am, y bueno, empezamos con directamente enseñando ya lo que es la parte final. Prendemos el server junto con Gulp, que es más que nada para el tema de CSS si es que hay algún problema. Y bueno, tenemos ya lo que es la vista ya final, que es el index, donde tenemos la información general del blog, testimonial, datos ya sacados directamente de la base de datos, las pestañas de nosotros, la pestaña de anuncios, que son los anuncios junto con la información que tenemos sacado de la base de datos, del blog, donde se destaca más que nada pues la información, el cómo nos lleva hacia una segunda pestaña el blog hacia entregada, el cómo también desde anuncio nos lleva desde blog nos lleva a entregada y desde anuncio nos lleva a otra parecida, pero en este caso es más general. El anuncio nos lleva hacia anuncios, anuncios nos lleva a anuncio, una imagen en contacto junto con el formulario y inicio de sesión, una pestaña agregada más que nada para el tema de el administrador, que nos lleva directamente, cuando iniciamos sesión, nos lleva a gestionar las propiedades que tenemos, en este caso con la ID, con el título, la imagen, el precio y las secciones, de actualizar, que nos lleva a una página donde tenemos que rellenar campos si es que queremos. Tenemos también la pestaña de crear, que justamente está todo esto de los campos. Vamos a irla viendo un poco más detalladamente. Tenemos también lo que es el aspecto de el dark mode, prendido o apagado, según los... Siempre está verificando el sistema, entonces yo como tengo en parte el sistema en modo oscuro, entonces lo pone en modo oscuro automáticamente. Y bueno, eso sería más o menos toda la parte visual, bueno, todo lo que hay por la parte visual, el header, el footer en cada página también, eh, y poco más, al menos en relación con todo lo visual. Y eliminar, que pues elimina, literal. Entonces, pasando más que nada a la parte de explicar un poco más general el código, porque son unas cuantas cosas. Bueno, también para empezar a explicar cómo funciona, tenemos que tener en cuenta que como estamos tomando datos en una base de datos, pues tenemos que tener primero XAMPP. XAMPP para la parte de Apache y MySQL. También aparte para que dentro de los datos internos que tiene, uh, dentro de esos datos también se encuentra la ubicación de PHP. Entonces es bastante importante porque, entre otras muchas cosas, tenemos que, si es que no está configurado, tenemos que tener las variables de entorno, tenemos que tener configurado la ruta hacia PHP. Y también tenemos que tener, para este proyecto en específico, si es que se está ocupando base de datos, se puede proceder con eso, pero para este se está ocupando Workbench, que es justamente una base de datos, donde también se tuvo que mover una versión de MySQL para que fuera compatible con uno de los requerimientos de la misma base. Este es un documento que más que nada son generalidades, pero bueno. Entonces, XAMPP para el servidor, por así llamarlo, y Workbench para la base de datos. ¿Qué vamos a tener acá? Pues vamos a tener literalmente la base de datos y también vamos a ocupar una conexión con la base, que la conexión es más que nada para que más adelante cuando se hagan las comprobaciones, para antes de mandar desde los archivos, uh, para que antes de hacer una petición SQL, acá la podemos probar y verifiquemos si es que funciona. De hecho, esta fue una de las últimas ocupadas para poder poner datos, en este caso fue de blog, para poner, por ejemplo, estos datos acá, o para poner estos de acá. Acá se sigue ocupando un lorem para dar más volumen a las cartas. Y bueno, entonces, la explicación general de cómo está. En el index, en la raíz del proyecto tenemos todos los templates, por así llamarlos, todas las vistas generales que tenemos en el proyecto, que son todas estas, a excepción de las de admin, que las de admin se encasillan en otra. Tenemos entonces lo que es anuncios y anuncio, que estas como vimos estaban relacionadas. Anuncio, esto es literalmente todo. ¿Por qué? Porque acá estamos haciendo la referencia del header y acá estamos haciendo la referencia del footer. Eso para cada una de las pestañas en cuestión. Eso justamente es una de las ventajas que tiene PHP y que justamente ya frameworks son lo que hacen, que es reducir dónde estamos manejando código. Entonces cada pestaña de estas tiene tanto el header como el footer, y según la pestaña en cuestión, como por ejemplo el blog, tiene la conexión hacia la base de datos para poder cambiar, para poder recibir los datos específicos de la imagen, de la fecha de creación, del quién hizo el, la publicación, de la descripción y demás. Y bueno, eso sería por la parte de todo de todo esto como tal. Acá cerrar sesión PHP es más que nada un botón, que es el de acá. Que de hecho, si vamos a cerrar sesión, vemos que justamente desaparece tanto admin, que es donde se hace todo lo de admin que estábamos viendo, que era crear, borrar y actualizar. Y solamente dejamos sesión para que, en dado caso de que se ocupe iniciar sesión, pues se inicie desde acá. Vamos a dejar abierta la sesión.
Y bueno, tenemos también lo que es el blog que estaba con entrada, como estábamos viendo, que acá estaba pues todo. En un momento explicaremos un poco más cómo se hace toda esta parte. Tenemos lo del index, que como es la página principal, es como una de las más, que tiene más cosas, entonces es como la que tiene más código interno en PHP, porque no estamos ocupando tampoco muchas iteraciones, por así decirlo, como se está ocupando acá. Solamente están ocupando tres, se están mostrando tres, a comparación de la parte de anuncio, que está ocupando todas las existentes. Tenemos la parte de login, que es justamente la que estábamos mostrando, de admin, de iniciar sesión, que está antes. Tenemos la parte de nosotros, tenemos la parte de usuario. Esta parte de usuario, este es un código que de hecho se ocupó más que nada para crear el usuario. Ahorita porque no tenemos en la parte de sesión, no tenemos una manera de registrarse, entonces justamente se ocupó el usuario PHP para poder registrarnos. Ya pasando, todavía no explicar partes del código específico, sino siguiendo con esta parte de todo como está. Tenemos el CRS, donde tenemos lo que vamos a ocupar, como es el JavaScript, los estilos, las imágenes. Las imágenes, pues, son justamente imágenes que se ocuparon para la parte previa de hacer el proyecto en PHP, que era todo esto es para el proyecto HTML. Entonces, las imágenes de acá, pues, son usables, pero las tenemos ahí guardadas por si es que se llegan a ocupar en algún momento específico, como lo es en Contacto, que acá se está ocupando una específica de las de acá. Tenemos los JavaScript, que son también por parte del HTML, que ya estaban hechos de cierta manera, que son justamente las funciones de el dark mode y de la navegación responsive. También tenemos lo que son los estilos, que tenemos tres carpetas como tal, y el general, que es para agregarlos todos. Tenemos las layouts, que son todas por cada una de estas, si es que había cosas que hacer, por ejemplo, con contacto para ver el tema el estilo del formulario, para el tema de los anuncios, para cómo estaban formuladas las cards, para el tema del index, de cómo estaba organizado todo, para esta parte en específico del testimonial, que se tenía que esto estar hiperpuesto de cierta manera. Tenemos las internas, que estas son las creadas, que son las de admin y demás. Y bueno, eso sería como todo por parte de CRS, Node Modules, que es pues por el ng, que son para instalar las dependencias que ocupa el proyecto. Y ya acá empezamos con una de las carpetas creadas a la hora de pasar el proyecto de HTML a PHP, que son includes, que tenemos las partes de app, que son redirecciones, la parte de funciones, que es para autenticar, es en la parte, esta es en la de sesión, y como con app, para hacer que las referencias hacia las templates, que estamos bueno, que son anuncios, footer y header, se puedan leer de manera más corta, a comparación de cómo sería tener que hacer referencia completa hacia las carpetas desde según qué archivos, por ejemplo. Aquí estamos ocupando ya la función para esa parte de acá, ya estamos ocupando un poco lo del template, donde se logra ver más es en index también. Estamos viendo justamente lo de incluir el template, porque estamos requiriendo que incluya la función. Y acá, como podemos ver, funciones. Entonces acá ya está ocupando incluir template, que es, como mencionábamos, era para redirigir a esas pestañas de una manera más sencilla. Tenemos los templates, que justamente son como los generales. Tenemos el header, donde tenemos primero una verificación de inicio de sesión, para ver si es que estamos registrados, porque tiene la parte de cuando iniciamos sesión, entonces como que avisa a los demás de que estamos iniciando sesión, más que nada por la parte de muestreo de pestañas que existen, que tiene el administrador, que son las que mostrábamos después, las de admin y la de cerrar sesión, que cerrar sesión es para que aparezca sesión y ya no aparezcan las otras. Y tenemos ya lo que es el código que comparten todos, que es HTML5, con su body, acá ya de hecho ya estamos ocupando PHP para hacer referencias de ver si ha iniciado sesión o no. También tenemos lo del navbar, que todo eso pues, literalmente es del header, también parte del navbar, acá está lo del navbar, para la creación de las pestañas, que de hecho acá verifica que si está registrado o no está registrado, que es justamente lo que estábamos comentando para ver de si está registrado o no está, para que aparezca admin y aparezca cerrar sesión. Y pues eso sería como todo lo del header. También tenemos lo del footer, que de hecho es más sencillo que lo del header, porque solamente es tres referencias y todos los derechos reservados. O sea, muy, muy simple, pero pues todas las pestañas tienen que compartirlo y justamente para reutilizar código, no tener que hacer que todas tengan código. Y dije que iba a explicar primero todo lo general y luego ya se explican cosas. Tenemos las imágenes, que acá es la que se van guardando en relación a la base de datos, cada una tiene un nombre específico, un poco más adelante explicamos. Tenemos el build, que se construyó igual a la par, que son para JPG y web app, si es que las pestañas aceptan, las pestañas soportan, los buscadores soportan, perdón. Y tenemos la parte de admin, que esta es como la que ocupa más el inicio de sesión comentado, que tenemos su index, que su index es el de acá, junto con sus propiedades, que son de actualizar y crear, que son las otras dos pestañas a las que va, que son muy parecidas, pero de hecho son la misma,
Para esto se tomó que nueva propiedad fuera la base de las demás, bueno, de la otra, que sería de actualizar. Entonces, se crearon tres formularios distintos donde se elegía el vendedor, la información de la propiedad y la información general. Y pues acá se llenan los datos y luego de que se llenan se manda al SQL. Obviamente todos los datos están, justamente están dos cosas, o sea, están verificados, no verificados, están verificados para que cumpla con las condiciones. En este caso, pues vimos que el proceso obligatorio, las descripciones necesarias, las habitaciones, el baño, el estacionamiento, vendedores y la imagen. Acá tenemos también que la descripción tiene una longitud de mínimo de 50 palabras, no, sí, 50 palabras. Entonces, pues está esto. O sea, tenemos también para esta parte, sería todo. Entonces, eso para nueva propiedad, pero para actualizar, pues justamente ya ocupa la parte de la base de datos, que tampoco hemos explicado, estamos por explicar, que es la parte de que toman los datos y ya los pone en automático para que no tengamos que rellenar todo otra vez, ya solamente sea actualizar con el destacamiento, con la parte de... eso también, con la parte de que, perdón, con la parte de que la imagen primero se elimina y luego ya se reemplaza. Si es que se va a reemplazar, en caso contrario, no. En esta parte no te pide que pongas imagen obligatoriamente, porque justamente lo he comentado, de que puede, acá de hecho lo estamos comentando, de que puede o no subir nueva imagen. Entonces, justamente la imagen, al menos por esa parte de que si existe o no, entonces dice de que si existe, está bien, si no, está bien, no vas a poner, está bien. Por los demás campos sí debería de llenarse, pero justamente por la imagen no. También ya está validado en una versión anterior, pero por cualquier cosa, ahí está. Tenemos lo de la imagen, que esto es un... Para esto en cuestión también se tuvo que modificar un archivo, se creó un script info.php, que de hecho ya no está acá, lo debía haber dejado, pero bueno, que justamente solamente ejecutaba PHP Info. Lo que hacía PHP Info es que te lanza hacia una página de datos de PHP, donde teníamos que configurar en base al load, o sea, en base a dónde está el archivo como tal de PHP ini, nos dejaba abrir el archivo y luego en este teníamos que verificar, entre otras cosas, la cantidad de, o sea, el tamaño de los archivos que pudiéramos subir o la ejecución máxima, el límite de memoria y cosas por el estilo. O sea, es muy, ahora sí que muy técnico y muy especial de PHP. Para esto en cuestión, al hacer uso de sham, ya tenemos estos valores predefinidos. Hubo un único valor, el de Max Execution Time, que se pasó de 120 a 300 para tener más rango de tiempo. Pero de ahí en fuera los demás archivos tienen un rango bastante amplio. Entonces, eso por la parte de la imagen. Acá de hecho estamos pidiendo que solamente sumamos esta cantidad. Serían 1 giga, 2 gigas, 1 giga, 10 gigas, 10 megas, perdón. Y bueno, ahorita me paro a explicar más. Tenemos entonces que pues justamente PHP hace eso de que retoma los datos y luego ya los pone a comparación del index. Entonces, como estábamos diciendo, pues, de crear es como la base de actualizar. Y bueno, eso sería como toda la explicación general de qué es, más que qué es, dónde está ubicado cada archivo. Entonces ya vámonos a pasar a lo bueno, ¿no? A explicar. Ya estábamos explicando que PHP tiene la función de poder reutilizar código, que era justamente con el template que está ubicado en includes, el template, y estamos ocupando que requiere las funciones y justamente el incluir template para que esto no sea una ruta toda larga, o sea, todo lo de acá no sea una ruta más larga, sino que con eso. Entonces tenemos lo de incluir el template y hasta abajo en la parte final tenemos lo de el footer. Eso, como estábamos bien comentando nuevamente, es lo tienen que todas. Se me olvidó explicar estos dos. Estos son la base de datos. Que de hecho sería mejor empezar desde ahí, pero bueno. Tenemos también el git ignore, que eso es más que nada para problemas de Git, para subir a Git. Y para la base de datos, pasamos acá a lo que es el workbench. Tenemos que crear, bueno, más bien dicho, se creó esta base, que ocupa 3 tablas en cuestión, con una con llave foránea, que es la de propiedades. Está ocupando el ID del vendedor para que justamente estén relacionadas, y los usuarios, que esta es más que nada el administrador. O sea, no son usuarios que se vayan a registrar en esta página, es el administrador, que de hecho solamente tenemos registrado uno. Entonces, para esto, tenemos que la propiedad se tiene el ID con incremental, el título, precio, imagen, descripción, habitaciones, WC, el estacionamiento, la fecha de creación y la llave foránea de los vendedores. Los vendedores tienen su ID, su nombre, apellido y teléfono. Ahora, usuarios tiene solamente su ID, el email y el password. ¿Cómo se crean estas tablas? Pues justamente tenemos que agregar una tabla y después de agregar una tabla tenemos que ir agregándolo acá, que nos da la posibilidad de ir agregando poco a poco, y justamente tenemos acá los seleccionables para agregar que sea llave primaria, que sea autoincremental y cosas por el estilo demás. Tenemos también la parte de la conexión con MySQL Connection, que esto es más que nada para que nos aparezca el SQL, que es lo que estábamos comentando, de ocupar esta parte de acá para la parte de probar los queries que queremos hacer desde el código. Entonces, eso sería más o menos todo lo que se hizo en la base. Ya para enlazar, pues,
Eso se hizo, de hecho, no comenté dónde, que eso se hace en el includes en el config en database. Que eso es más que nada una función de conectar, que en este caso como es localhost pues no hay tanto problema. ¿Quién se está registrando? Que en este caso es el root, una contraseña, que no tenemos contraseña, y el nombre de, el como lo creamos, el nombre en cuestión lo tenemos acá. Y de hecho si le cambiamos ese nombre tendríamos que cambiarle el nombre de ese, tiene que ser específicamente el mismo, y para que no hubiera tanto problema también se pusieron los datos acá, pero como es localhost entonces no hay problema en dónde esté ubicado las cosas, pero para que haya mayor flexibilidad de cierta manera. Y entonces sería más o menos eso. Hacemos un eco y si la conexión es correcta, le regresamos, que es lo que tiene, lo que tienen otras pestañas. Y bueno, creo que de momento no vamos a mencionar nada más del. Sí, no vamos a mencionar nada más del include, entonces lo vamos a cerrar. El admin lo podemos abrir. Bueno, entonces vamos a explicar un poco lo del admin, porque acá ya es lo que donde se ocupa bien la base de datos. Tenemos entonces la sesión, todo esto que es lo que estamos comentando, que es cuando inicia sesión del admin, entonces en según qué página, según a qué páginas puede entrar o no puede entrar. Porque, por ejemplo, si intentamos entrar desde, cerramos la sesión, ok, cerramos la sesión, y luego desde nosotros, no, desde acá intentamos entrar a admin, hacia adminindex.php. Nos va a regresar automáticamente porque tenemos esta parte de acá, donde si no está autenticado o registrado, entonces nos regresa a la cuestión, nos regresa a la página principal. Esta parte de acá específicamente es para que inicie sesión, o sea, para que haya un session start. ¿Por qué está de esa forma y no solamente dejamos session start sin más? Porque si vamos saltando de página en página, entonces como que inicia sesión dos veces. Entonces como que checa primero si inició sesión, que de hecho esta es una de las variables que también está anotado, que son variables globales, no son globales como tal, no se les llama de esa forma, son un tipo de variable que tiene cada uno, que tiene, justamente ahí está el post, que son datos que se toman que son como variables internas, por así decirlo, que son como globales. Son, son varias, entre esas está session y post, que estas se ocupan para guardar y para mandar los datos. En el caso de post, pues va a tomar los datos de los formularios y los va a guardar en un JSON y luego podemos mover, los podemos manipular para que podamos mandar la query, ya sea para subir o para traer. También recordemos que el get justamente es para cambiar cosas de las URLs, donde de hecho hicimos en blog, tenemos la parte de los ecos hacia otra, acá. Esta es la forma de mandar hacia otra página con un URL específico. De hecho, podemos verificarlo en un momento. Pero bueno, tenemos lo que es el código hacia el que va a mandar, seguido de un signo de interrogación, que este es para agregar al URL datos. Y luego tenemos lo que es la ID con un eco hacia la propiedad de la ID, para que cuando vaya a entrar a PHP verifique si hay un ID, y luego de que verifique si existe un ID, entonces, primero, si no hay, nos regresa al inicio, porque no hay. O sea, no, no existe. Y si hay, ya nos avienta la información directamente a la que queremos llegar. Por ejemplo, en esta, la cabaña en las montañas actualizado 2. Cuando le damos clic, podemos ver que justamente los datos que estamos mandando son los de acá. Eso los está mandando en formato de get. Y en la parte de acá, de entrada, estamos verificando que exista y estamos filtrando. Este filter bar, al igual que funciona acá, Real Escape String, que son más que nada para verificar que sean datos, no que sean inyecciones de SQL que no queremos. Es más o menos para eso, el funcionamiento de estas. Pero bueno, entonces regresamos con entrada. Vemos que tenemos la ID, entonces justamente verificamos y luego de que verificamos hacemos la conexión con la base de datos y luego de que hacemos la conexión con la base de datos le pasamos un query, ya que tenemos el query con MySQL query. eh, Mandamos el query, estamos mandando una query a la base de datos y ya con propiedad y con MySQL fetch a stock transformamos esa variable en cuestión para que sea la tabla, o sea, no la tabla general, sino una instancia de la tabla. En este caso de entrada, lo estamos definiendo directamente acá, dado que o sea, acá se queda en una variable, a comparación de lo como lo es en anuncios. No, sí, en anuncios, pero en el anuncios de templates. Donde acá, por ejemplo, tenemos un while. ¿Por qué un while? Porque estamos haciendo que cada, o sea, que vaya una propiedad, haga esto, pasa a la siguiente, pasa a la siguiente, pasa a la siguiente, pasa a la siguiente, pasa a la siguiente. También acá tenemos un iset en la parte del límite, porque estamos ocupando esta misma pestaña de anuncios en dos partes distintas. De hecho, lo ocupamos en tres. Lo ocupamos, no, como tal, directamente en dos. En la parte de anuncios del principal y en la parte de index. ¿Por qué en la parte de anuncios? Porque ahí es donde estamos, la pestaña que tenemos todas las propiedades disponibles. Y en la parte de index, donde tenemos justamente mostrando únicamente tres casas. Donde incluir templates, anuncios, acá.
donde justamente tenemos esta partecita de acá. Estamos mostrando únicamente 3 casas. Como podemos ver, acá hay límite y en el anuncios PHP no tenemos límite. Lo podemos poner, pero pues justamente ya con eso se ve la funcionalidad, ¿no? Um, entonces también tenemos la parte de... Ah, estamos escribiendo Linux, ¿no? Ok. Entonces tenemos lo que es el out, No, estamos crear o actualizar. Crear, creo. No. ¿Actualizar? ¿Linux? Bueno, tenemos MySQL query. Hacemos la query. Acá, por ejemplo, estamos ocupando lo que es el request method post. Este es un método que lo agregamos en el main para la parte de mandar los datos y guardarlos, que es más que nada para acá, método post. Esa parte es en los formularios, lo está buscando en el main, pero es en los formularios. Que es para que aparte de que sepamos que vamos a mandar esos datos, los podamos a la par de hacer todas las verificaciones disponibles. De hecho, acá, en el mismo archivo, en el mismo crear.php, la parte de que se guarden nuestros formularios. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de que es acá. Entonces, es lo que comentábamos, que si ponemos un hola, aparte de que está validado, esa es la palabra, tenemos que se guarda la misma variable. Entonces, es justamente para que el funcionamiento uno de los posibles funcionamientos que puede tener post. Acá, por ejemplo, cuando vamos a crear, vuelve a verificar que sí está verificado, hace la conexión a la base de datos, hacemos la query. Acá tenemos registradas las variables, que son justamente las que tiene cada campo, para que las tenemos en este caso, en el caso de crear, las tenemos vacías, en el caso de actualizar, las tenemos directamente ya con datos, que es lo que estábamos comentando, que cuando vamos a actualizar, tiene que haber datos, cuando no vamos a actualizar, están vacías porque vamos a llenar. Tenemos lo que es ya un arreglo de errores, donde si cada error, si cumple, o sea, un if, que si está vacío, entonces lo agrega al errores y luego si el errores no está vacío, entonces no va a proceder con todo lo que es el hecho de primero la imagen y luego y luego subir ya la base de datos. Entonces están vacíos, verificamos que sean sus datos en cuestión, un string, y luego ya hacemos lo de todo lo demás. Primero, obtenemos la imagen con files, que también es uno de los hiperparámetros. Entre otro post, files, y había otros dos, get, me parece. Hay unos cuantos, la verdad, que son files, get, post, request, server, session, donde de hecho solamente en esta parte estamos ocupando session para ver si está la sesión con un true. El server, que se ocupa, ahí lo tenemos, el request, el post, que lo estamos ocupando bastante, el get, que es lo de las URLs, y el files, que lo estamos ocupando en esta parte específica para poder guardar datos de la imagen, con la cual de hecho también se puede validar si es que queremos validar más profundamente, como por ejemplo el tipo de imagen, el tamaño de la imagen que ya estamos validando, si es de un tipo específico, cosas demás. Si le haces un bar dump, esta justamente te aparecen todos los datos en cuestión, entonces con eso está la cuestión de validar. Tenemos lo que son las validaciones de campos, de que si están vacíos o si están, en el caso de la descripción, que si es de las 50 de caracteres. Tenemos la validación de los tamaños a 100 kilobytes. Y lo que comentábamos, que si estaba vacío o no. Entonces, primero, revisa los archivos. ¿Cómo que revisa los archivos? Sí. Revisa si la carpeta está creada. Que la carpeta es esta, la de imágenes. Si no está creada, pues la crea. Esto para ir guardando las imágenes que vamos a ocupar. O sea, dentro de la base de datos, lo único que estamos guardando vendría a ser la dirección de la imagen. No directamente la imagen, sino la dirección que está registrada en el server. Estos son todos los datos que se guardan, que son el ID, el título, el precio, la imagen, la descripción, habitaciones WC, estacionamiento, el creado, el vendedor. Esta es la otra, pero como están relacionadas, pues por eso. El vendedor, el ID del vendedor, el nombre, el apellido y el teléfono. Tenemos entonces también el nombre de la imagen con un MD5, que es un algoritmo de encriptación, entre comillas, porque pues, creo que lo desbloquean muy fácil a día de hoy. Pero justamente lo ocupamos más que nada para esta parte de generar los nombres de los archivos para que cada uno sea único y diferente, con un unique grant true y el agregado del JPG. Tenemos el upload file, que es para guardar el archivo, con la imagen, el table, la carpeta y el nombre de la imagen. Entonces tenemos lo que es el query para mandar a la base de datos, que es un insert int, el cual checa la propiedad, bueno, y agrega los valores. O sea, dice todos estos valores vamos a agregar, y ya luego le dice el values y ya le mandamos conforme está. Acá hay que ser cuidadosos con cómo escribimos las partes de acá, porque tiene que ser específico de cómo está en la base de datos. Ya nuestras variables, pues, son nuestras variables. Posteriormente hacemos un query, que el query, pues, es para insertar, y luego, una vez que está insertado, nos manda la parte del admin, al index del admin, con una modificación en la URL, para que tenga uno, para que
nos muestre un mensaje de acá, para que nos muestre un mensaje de alerta de que se creó en el caso de que se haya actualizado o en el caso de que se haya eliminado, como un número. Justamente es lo único que se maneja en la parte de que se muestra. Acá, de hecho, miren, también estamos haciendo uso de otra MySQL Fetch Ask para, en este caso, hacer la iteración sobre la parte del index, para poner todos estos datos que sean específicos con la imagen en cuestión. Específicos con los datos en cuestión. O sea, cada iteración es para poner todo esto. De hecho, vamos a actualizar acá. Como pueden ver, se actualizó correctamente y ya lo está trayendo de vuelta. Entonces, también tenemos cómo destacar. Bueno, esto es para actualizar y para crear el index. Es más o menos todo el funcionamiento del admin. Es más o menos todo el funcionamiento del header y es todo el funcionamiento en general de la base. En el caso, un poco vamos a ahondar un poco en el sesión. Que. Ah, este es el. Este es el código base que podemos ocupar para agregar todos los demás, que pues, es más que nada el footer, el header y la información que tú desees agregar a lo que es la parte esta del usuario. Y pues sería más o menos todo, me parece. O sea, poquitas cosas más, poquitas cosas menos. Bueno, para explicar un poco el funcionamiento del cómo vamos buscando, por así llamarlo, por así decirlo. Vamos a seguir acá en el actualizar para explicar un poco. Acá lo que hacemos es, aparte de conectar con la base, checar el ID, si no mandarte de regreso a donde estés, obtener primero los datos con una query, luego los vendedores. Acá obtenemos los dos, primero el ID específico y luego los vendedores. Luego los registramos todos como estamos explicando en el método de crear. Tenemos, como es más o menos parece, más o menos lo mismo. Entonces no hay mucha diferencia más que en las cosas que sean específico de esto, que es más que nada el hecho de tomar los datos de la base de datos para no escribir nada. Bueno, no escribir nada, sino no escribir nada extra, no reescribir nada que ya esté. Sesión, login, PHP, login. Lo que estaba buscando. Bueno, acá, para la parte de login, un formulario también, pero acá también estamos revisando el método post para checar lo que es el nivel y el password, la validación, lo mismo de los errores. Acá estamos revisando la existencia si tiene rows que son columnas, columnas filas, para checar si existe, o sea, si tiene, entonces el dato existe y si no tiene, entonces el dato no es correcto. Luego revisamos la existencia del password, más que existencia si es el password o no. Acá primero tomamos el dato y luego de que tomamos el dato hacemos uso de password verify. Si podemos ver la base, dentro de la base tenemos acá. Dentro de la base tenemos que acá. Creado, apellido, nombre, teléfono. Ok. Bueno, dentro de la base lo que guardamos es no como tal la contraseña, porque pues esos son temas de seguridad. Entonces lo que hacemos con Password Verify es que a través de PHP verifica si la contraseña ingresada es coincidente con el con la encriptación hecha. Entonces, pues es más que nada para eso. Si existe, entonces inicia sesión, que acá como estamos ocupando el hiperparámetro, que le estamos nosotros agregando la parte de usuario y el email, y la parte de login, que la estamos poniendo como true y la estamos ocupando también para checar. Acá estamos checando que si tiene datos o no. Y ya luego de eso lo mandamos al index. Si no, le decimos que password incorrecto, tal. Es lo que estábamos intentando hace un momento. Tenemos también esta función que se ocupa en varias partes del código también, que es justamente para que por cada error lo escriba como tal. Eso lo vemos más en. Bueno, por ejemplo, acá si le ponemos esto, nos va a lanzar solamente uno por la parte de que solamente hay dos posibles errores. Pero por la parte de nueva propiedad, por ejemplo, nos va a mandar un for each para cada uno de estos errores. No validate. El no validate es más que nada para la parte de no explicar, sino para que no funcionen las validaciones internas que tiene los forms, para que no se lancen esas validaciones y en su lugar se lancen las nuestras. Y a grandes rasgos vendría a ser más o menos lo que es todo el funcionamiento implementado de PHP para esta práctica, donde sí, se tuvo un error, pero se progresó.
y eso vendría a ser técnicamente todo en relación con lo que fue esta práctica de PHP, sin muchísimo más ya que comentar de todo en general. No queda más que decir que buenas noches y muchas gracias por su atención.